Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad les voy a exponer el texto expositivo que tiene como tema la anemia como problema en el Perú. Para esto nos vamos a hacer tres preguntas iniciales, como son cómo está afectando esta enfermedad a la población peruana, cuáles son los tipos que se presentan cuáles son los tipos de esta enfermedad que se presentan en la población y cuáles son los índices de nuestro país. La anemia se produce por la disminución de hemoglobina en el organismo, lo que impide el transporte del oxígeno hacia los tejidos y otros órganos. Según la OMS, la principal causa de anemia es la falta de hierro en el organismo. Y existe anemia cuando los niveles de hemoglobina descienden o son menores a 13 gramos sobre decilitro en las mujeres y a 12 gramos sobre decilitro en los hombres. En cuanto a los tipos de anemia, contamos con dos tipos de anemia que se presentan en el país principalmente. Es la anemia por falta de hierro, por insuficiencia de hierro, y la anemia hemolítica. En cuanto a la anemia insuficiencia de hierro, como su nombre lo dice, es la más común. Se presenta cuando los niveles de hierro son menores a los normales. Esta anemia puede tener síntomas leves y síntomas graves y depende mucho de cuáles son los niveles para poder presentar los síntomas. Los principales síntomas y los más leves son la palidez y la fatiga, pero puede ascender o puede empeorar a síntomas como el dolor torácico, dolores de cabeza, falta de apetito y los pies y extremidades frías. En cuanto al segundo tipo, es la anemia hemolítica. La anemia hemolítica es la anemia que se produce por la destrucción de glóbulos rojos a una excesiva velocidad que ni siquiera da el tiempo de poderlos reponer. Entonces, al haber esa descompensación, es donde se produce este tipo de anemia. El procedimiento o el tipo de anemia que hace que se destruyan los glóbulos rojos a excesiva velocidad se llama hemólisis. Mientras más hemólisis, la enfermedad avanza y los síntomas son mucho peores. Como principales síntomas tenemos el cansancio extremo, ya mucho más avanzado que el primero. Tenemos la sensación de falta de aire y en el peor de los casos puede hacer hasta que el corazón falle. En cuanto a los datos estadísticos, tenemos desde el 2016 hasta la actualidad han habido ciertos cambios en cuanto a la enfermedad, pero negativos para la población. Se han presentado muchos más casos de anemia en ciudades como Puno, Junín, Piura, Cusco y Loreto. No se ha tomado en cuenta la ciudad de Lima metropolitana, puesto que no está dentro de las ciudades con mayor porcentaje de presencia de la enfermedad. Pero sí, al ser una ciudad grande y de una población extensa, se encontró de que cuenta con 160.000 niños y niñas que están con esta enfermedad. En comparación al 2022, en el 2022 hay un crecimiento de esta enfermedad y presente en la población, ya que ha cuadriplicado prácticamente cuadriplicado sus números, y asciende a un número de 700.000 niños entre 6 y 35 meses con la enfermedad. Como conclusión a esta enfermedad o a este tema, puedo decir de que hemos comprobado de que no hay una buena dieta en los niños, no se tiene un plan efectivo que esté dando resultados a la actualidad para poder disminuir la enfermedad, y que no solamente en los niños, si bien es cierto los niños son el principal punto que acoge esta enfermedad, pero asimismo se tienen personas jóvenes y adultas y gestantes que también padecen de esta enfermedad por los dos tipos que hemos mencionado anteriormente. Gracias.